Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovit Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. El amarre, escrito por Lunita Azul, Laura AB, la bloguera del terror. Muchas veces nos aferramos a un amor que no nos corresponde y queremos que el zapato entre donde no cabe o donde no es nuestra talla. Sin embargo, con tal de conseguir lo que tanto se desea, a veces las decisiones o acciones que ponemos en marcha traen fatales consecuencias. Así era la historia de Jovita. Ella era una muchacha de pueblo, sin embargo siempre tenía una interna amargura, pues no era muy bonita que digamos, y eso a ella le causaba enojo hacia la vida. ¿Por qué no soy bonita?, se preguntaba. Así nadie me va a querer, se decía constantemente. Jovita era íntima amiga de Alondra, la hija del hacendado más rico del pueblo. Ella en cambio se caracterizaba por una belleza externa de pies a cabeza, lo que le causaba revuelo en los jóvenes de su edad, quienes a menudo cortejaban a esa bella dama, pero a ninguno le hacía caso. A pesar de ser muy amiga de Jovita, ella le tenía un resentimiento y sobre todo envidia extrema por tener la belleza que la vida le había negado a ella. Sin embargo, para Alondra era lo contrario, ya que su noble corazón adoraba a su amiga como la hermana que nunca pudo tener. Un día llegó una familia nueva al pueblo y dentro de ella un joven como de 25 años, alto, con la piel blanca y muy apuesto. Jovita, al enterarse de una familia nueva, de inmediato se acercó para conocer los nuevos inquilinos del pueblo. Ellos iban a ocupar la vieja casa que estaba junto a un cementerio, ya a las salidas del pueblo, y se decía que en ese lugar ocurrían sucesos paranormales. Sin embargo, a aquella familia no parecía importarle tal aspecto y fama que tenía aquella propiedad. La familia estaba encantada con la casa que iban a habitar, pues era muy grande y con buen espacio. Jovita, al ver que se instalaban en la propiedad, ya que eso murmuraban en el pueblo, se dirigió hacia ella para obtener información de quiénes eran esas personas. Escondida por atrás de un árbol, observaba a las personas que bajaban sus cosas de una mudanza, y Jovita, al ver al joven, quedó impactada de inmediato. El chico, al explorar los alrededores, se dio cuenta que Jovita lo observaba, y como no se conocían, le echó un grito. «¡Hey! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces allá atrás de ese árbol?». Jovita, al escuchar al joven que le gritaba, se dio la vuelta y su pie quedó en un pequeño hoyo, ocasionándole un esguince que le causaba mucho dolor sin poder caminar. El joven se acercó de inmediato para auxiliar a Jovita, y en esos momentos ella se enamoró perdidamente de la amabilidad de aquel apuesto joven. Jovita ya tenía a alguien por quien suspirar. Era la primera vez que le pasaba algo así, y al mismo tiempo ella se sentía muy feliz. Pasaron unos días sin que visitara a su amiga, ya que Alondra se encontraba de viaje en la capital con su padre don Severiano por cuestiones de trabajo. Cuando ella regresó al pueblo, escuchaba de la gente los rumores sobre una familia nueva y sobre todo rara por haberse instalado en la casa embrujada. Pero ella no mostró curiosidad de lo que exclamaba de aquella gente. Una mañana se fue a buscar a Jovita, su amiga, para obsequiarle lo que había comprado en la ciudad. Cabe mencionar que Alondra siempre le obsequiaba algo cuando regresaba de sus viajes, y esta vez era una medallita de la Virgen que le había comprado. Se fue temprano hacia su casa. Esta vez no usó su caballo, pues se encontraba un poco lastimado. Cuando iba distraída por una vereda, una víbora de cascabel se asomó y de inmediato le mordió el tobillo. Alondra cayó al suelo quejándose del dolor. Por fortuna, el joven apuesto iba pasando con su caballo hacia el pueblo, y al ver a Alondra en el suelo, de inmediato se acercó para auxiliarla. A la primera vista del joven hacia Alondra, la estremeció por completo en la mirada, ya que le pareció muy guapo, y esos ojos negros y grandes la flecharon por completo. Lo mismo le sucedió al joven. Ambas miradas se estremecieron con los segundos del tiempo, que en esos momentos pasaba lentamente entre ellos. «Señorita, ¿está bien?»,
¿Qué le sucedió?", preguntaba el joven. Me mordió una cascabel", le contestó Alondra. El muchacho apuesto revisó la herida y succionó el veneno con su boca del tobillo de Alondra. Luego la llevó a su casa para atención médica. Desde ahí comenzó una pequeña amistad entre los dos jóvenes y conforme pasaba el tiempo, esa amistad se convirtió en un romance. En ese entonces, Jovita había tenido que salir de emergencia hacia el pueblo donde vivía su abuela, ya que estaba delicada de salud, por lo que se había ausentado por varias semanas. A su regreso se encontró con la sorpresa que su amiga estaba enamorada de aquel joven, y peor aún, que éste le correspondía. Enojada y furiosa, no podía creer lo que había pasado durante su ausencia, y es que nunca le contó a Alondra que se había enamorado del mismo joven. Por lo tanto, eso causó en ella que la envidiara y odiara mucho más. Para Jovita era un tormento enterarse de tan sorprendente noticia, pues bastante tenía con envidiar su belleza y ahora se había quedado con el hombre que a ella le interesaba. Sus ojos contemplaban una furia terrible. Tanto era su enojo que salió corriendo hacia su casa y juró que no se iban a quedar las cosas así. A la mañana siguiente salió para el camino que subía hacia la montaña. En aquel lugar se hablaba de una anciana que era bruja y que no era bien recibida por nadie. Por tal motivo vivía muy alejada de todos los del pueblo. Jovita, con la mente totalmente confundida, se dirigió a solicitar los servicios de aquella mujer para obtener el cariño de ese joven con quien se había obsesionado. Llegó hasta la cima de la montaña. A lo lejos podía observar una pequeña choza y supuso que era de la bruja del pueblo. Se dirigió a la puerta y tocó para que se le abriera. La anciana acudió al llamado y la recibió. Jovita le contó toda la historia y la petición que iba a hacerle. «Por favor, señora, quiero que ese hombre se enamore de mí, se vuelva loco por mí. ¿Usted podría hacer eso?». «Claro que sí», contestó la mujer. «Para mí no hay imposibles. Si tú lo deseas, ese hombre te amará por completo solo a ti. Para él no habrá mujer más hermosa que tú, y su corazón te pertenecerá por siempre». Jovita, exaltada de la emoción, no dudó en pedirle a la mujer que hiciera lo que tenía que hacer para que el muchacho apuesto fuera para ella. La anciana aceptó ayudarla a cambio de una fuerte cantidad de dinero, y Jovita, como tenía guardado, no dudó en usarlo. Para realizar el trabajo, la mujer le solicitó a Jovita algunos objetos como ingredientes. Entre ellos incluía un cabello de la persona amada que no le fue difícil conseguir. Ya cuando tenía todo lo que la anciana le había solicitado, se dirigió a verla con mucha impaciencia, ya que ansiaba ver los resultados lo antes posible. La anciana la estaba esperando, ya tenía todo preparado. Jovita estaba ahí con ella mientras hacía el trabajo, o más bien, aquel ritual. Jovita se estremeció con la actitud de la anciana. Realmente lo que estaba haciendo en ese momento le erizó la piel, ya que colocó varios símbolos en el suelo, usó velas negras, un amuleto negro medio extraño y leía unas palabras en otro lenguaje de un libro que no tenía nombre, pero estaba todo forrado de negro. En un contenedor de piedra fundió el cabello del joven con una gota de la sangre de Jovita y orando unas palabras, estas se encendían con un gran fuego, como si ardiera la gasolina. Jovita se asustó un poco, ya que cuando la llama ardió de repente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no le dio importancia. Cuando la mujer había terminado, le hizo beber un poco de vino rociando ceniza de aquel contenedor que ardía por las llamas a Jovita, y lo que sobraba en el mismo contenedor, ella debía suministrarlo en el cuerpo del joven de la manera que fuera posible. El ritual había terminado y Jovita se marchó a casa con la ceniza en sus manos. Ahora debía pensar en cómo iba a hacer para suministrarle en el cuerpo de su amado. Ya estando en su casa pensó y pensó. Por fin se le había ocurrido una brillante idea. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y con sus desgastadas manos horneó un rico pastel de 3 leches, donde al hacer la mezcla de los ingredientes, roció las cenizas del ritual y estas quedaron fundidas en aquel delicioso pastel.
Unas horas después tomó su canasto y se fue para el pueblo. Llegó a la casa del apuesto joven a tocar la puerta. 1, 2, 3 y varios golpes, pero nadie abría. Después tocó nuevamente hasta que un hombre de aspecto raro la recibió y le preguntó qué se le ofrecía. Al momento que Jovita le iba a contestar, el joven apuesto se apareció de repente bajando las escaleras y se dirigió a la puerta con su padre. Jovita improvisó que vendía rebanadas de pastel y que si le hacía el favor el joven de probarlo para darle su opinión. El joven gustoso aceptó, pero el padre de este también quería probarlo, ya que olía delicioso. Pero en ese momento, cuando el joven había probado tan exquisito pastel, Jovita fingió un mareo para salir a prisa de la casa del muchacho sin que el padre probara el pastel. El objetivo se había cumplido. El joven ya tenía aquellas cenizas en su cuerpo, solo faltaba esperar los resultados. Esa noche Gerardo, el apuesto chico, soñó insaciablemente a Jovita, que le hizo sentir el deseo de tenerla cerca y sobre todo en la intimidad. Desconcertado por aquel sueño y sensación, no podía entender cómo es que estaba pensando en aquella mujer que estaba profundamente enamorado de Alondra. Pasaron unos días sin saber nada de Alondra ni del apuesto joven. Gerardo por su parte llevaba días soñando a Jovita y ya le había causado una confusión emocional. Pensaba en el exquisito pastel que había probado y deseaba probar más. Así que no contuvo sus ansias y fue en busca de Jovita directo a su casa. Llegó a aquella casa en el otro extremo del pueblo. Tocó la puerta para que alguien le abriera. Jovita se asomó por una ventana trasera que miraba hacia la puerta y no lo podía creer. Era Gerardo. De inmediato se alistó un poco y abrió la puerta. «Hola, ¿qué se te ofrece?», le preguntó. Pasaba por aquí. Pensé en saludarte y decirte que estaba muy delicioso el pastel. Me gustaría seguirlos probando», le contestó muy nervioso. «Claro que sí. De hecho tengo uno que hice. ¿Quieres probarlo?». «Encantado. Por supuesto que sí». Gerardo se veía feliz por la invitación de Jovita, pero no se explicaba aquello que estaba sintiendo en esos momentos. Era tanta la emoción que sentía mucha culpa al pensar en Alondra. Al terminar de saborear el pastel y tener cerca a Jovita, Gerardo no se contuvo y le robó un beso, que disfrutó tanto que la pasión se le subió a los extremos, llevándolos a la intimidad ardiente. Gerardo estaba completamente loco por Jovita. Lo había comprobado al entregar su cuerpo por completo a ella, pero al mismo tiempo no sabía cómo iba a decirle lo que había hecho a Alondra. Pero en su inconsciencia, sabía que no podía seguir al lado de la que era su novia, ya que ahora deseaba estar con Jovita. Después de esos momentos de pasión y lujuria, ella se sentía totalmente satisfecha. No podía creer que aquel ritual había funcionado a la perfección, pues al fin tenía el amor del hombre que tanto anhelaba, pues estaba loco, al fin por ella. Sin embargo, sintió un profundo miedo al pensar que tal vez el hechizo podría terminarse y Gerardo volvería a ser el mismo de antes y a querer a su amiga Alondra. Así que no lo pensó más y nuevamente le suministró por medio de postres las cenizas a Gerardo una y otra vez. Pasó el tiempo. Alondra se había enterado de lo que había pasado entre ellos dos y no pudo soportarlo. Le dolía tanto que Gerardo y su mejor amiga ahora estuvieran juntos y se fue del pueblo. Jovita, al parecer, tenía todo bajo control. Gerardo la iba a buscar a diario para tener intimidad, pues no podía estar un día sin su amada, lo que a ella le excitaba de placer y era muy feliz. Por lo tanto, aumentaba la dosis de ceniza mucho más. Al pasar una semana, Gerardo la buscó como de costumbre, pero se veía muy raro, como ansioso, nervioso y alterado. Le pidió a Jovita tener sexo de inmediato, pero ella se sentía muy mal de la cabeza y esta vez se negó. Gerardo tuvo un ataque de furia espantoso, exigiendo a Jovita que le cumpliera como mujer, que era su deber, pero ella al ver la reacción del joven se asustó tanto que le pidió que se fuera. Sin embargo,
Él se alteraba más en la medida que Jovita le pedía que saliera de su casa, hasta que la ansiedad de Gerardo no se pudo controlar más y le dio el primer golpe. La chica cayó al suelo y Gerardo aprovechó para tomarla a la fuerza y saciar las ganas que traía con lujuria y salvajismo. Jovita gritaba de dolor, pues Gerardo la lastimaba y ella le pedía que parara, pero él estaba completamente fuera de control y en sus ojos brillaban algo que no era normal y le hacía pensar que no era el joven apuesto que amaba tanto. Cuando Gerardo terminó de saciar sus temibles ganas, salió de la casa de Jovita todo alterado y muy nervioso. La chica se levantó de dolor y no podía creer lo que estaba pasando. Pasaron las horas, ella se sentía muy mal porque la habían lastimado. Llegando la noche tocaron su puerta muy fuerte una y otra vez. Ella dolorida se levantó de su cama y al abrir, ¡no!, gritó, ¿qué haces aquí? Gerardo, vete. No me voy a ir, quiero estar contigo nuevamente. Tosiendo y limpiándose el sudor, dijo, ¿estás loco? Vete de aquí, no quiero verte, le contestó. Tú me incitaste para que fuera tuyo, ahora quiero estar contigo. ¿No es eso lo que más deseabas? Tú, no eres Gerardo. ¿Quién eres? Soy quien has despertado, por querer lidiar con lo que no conoces. Por eso estoy yo aquí. Gerardo, ¿qué te ha pasado?, decía Jovita llorando. Gerardo ya no está, linda. Ahora estoy yo y quiero estar contigo, decía exaltado. En esos momentos Gerardo entró en una etapa de locura. Le cambió la voz, el color de su piel y hablaba palabras medio raras. Jovita estaba tan aterrada que se escondió en su casa al irse la luz. Gerardo la buscaba por todos lados y por fortuna, usando la puerta trasera, salió corriendo despavorida. Llegó a casa de la bruja asustada y llorosa. Por favor, abra la puerta, por favor. ¿Qué sucede, mujer? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿Qué le pasó a Gerardo? Está como loco. Todo iba bien y hoy es otra persona. Él me violó. ¿Qué dices, mujer? ¿Cómo es posible eso? ¿Llevaste al pie de la letra mis indicaciones o hiciste algo de más en el ritual? Sí, hice lo que me dijo, solo que le di varias veces de comer pastel con la ceniza guardada para que más me quisiera. Tonta, ¿qué has hecho? El ritual era solo una vez, de lo contrario iba a haber consecuencias fatales. Esa ceniza está pactada con el mismo ángel caído. Si lo usamos más de una vez, se manifestará la persona que hizo su pacto, o sea, tu novio, por haberla ingerido varias veces, ya que está haciendo un pacto con su cuerpo y alma. Ahora me imagino que él se apoderó de tu novio. ¿Qué estás diciendo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, no se puede hacer nada, hasta que ese ser se canse del cuerpo del chico y lo deje usando otro. Pero si pasa más tiempo, el muchacho puede morir, pues le robará su energía vital. Debes dar la ceniza a otra persona, pero el joven regresará a ser el mismo de antes. Se acabará el hechizo. Jovita no quería que Gerardo la dejara de querer, pero tampoco quería verlo así tan cambiado y poseído. Después de llorar tanto, se dio cuenta que había cometido un error grave, pues no debió recurrir a la magia negra para conseguir el amor de un hombre, pues ya la habían lastimado y lo estaba pagando muy caro. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Se dirigió a buscar a Gerardo, llevó con ella la ceniza. Al llegar a su casa tocó la puerta para que saliera. La puerta se abrió de repente y ella entró a buscarlo. Lo llamó y no se aparecía hasta que salió detrás de la sala con una risa macabra. Sabía que vendría. ¿No quería ser mía? Quiero estar contigo ahora mismo, le gritaba Jovita. Jovita en esos momentos sacó la ceniza y vació en un medio vaso de agua. Bebió hasta el fondo hasta terminarla.
De repente Gerardo cayó al suelo y una sombra negra envolvió a Jovita, cayendo al piso también. Cuando despertó abrió los ojos y la chica se sentía en la oscuridad y a lo lejos oía a Gerardo que envolvía en sí. De inmediato el ser maligno se apoderaba de los instintos de Jovita, pero yo no lo iba a permitir, así que antes que perdiera el control de su cuerpo, frente a Gerardo se clavó un cuchillo en el corazón y mientras se desangraba lentamente le pedía perdón. Gerardo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando tomaba las manos de Jovita, viajó a su recuerdo y vio todo lo que había pasado. No lo podía creer, y la chica en sus últimos momentos le pidió que la perdonara por el amarre que le había hecho y que buscara a Alondra, su verdadero amor. Gerardo no podía creer lo que había pasado y al mismo tiempo no sabía cómo acercarse a Alondra, pues no iba a creerle. Sin embargo, la fue a buscar a la ciudad. Cuando Alondra estaba frente a Gerardo, él le pidió que lo perdonara y al momento una ráfaga de viento sacudió el pelo de Alondra, como si Jovita hubiera intervenido para reconciliarlos a ambos. Y Alondra comprendió lo sucedido, perdonando a Gerardo por lo que había hecho. De esta manera siguieron sus planes juntos, pero Gerardo siempre recordó el gesto de Jovita al dar su vida por él. Por eso el amor debe darse de forma natural entre dos personas y debemos amarnos a uno mismo antes de entregar el corazón, para que comprendamos que el verdadero amor no se puede forzar con ningún amarre. Relato escrito por Daniel Hernández, adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Alejandro Hernández. La santera y los demonios atrapados en las paredes. Mi nombre es Alejandro Hernández. Soy originario del Estado de México. Llegué aproximadamente en el año 2005 junto con un primo de inmigrante a los Estados Unidos. Esto porque ya tenía un hermano y él nos apoyó con el viaje. Una vez que cruzamos la frontera nos instalamos en Los Ángeles, California. Pero debido al problema de alcoholismo de mi primo y los problemas frecuentes que había con la esposa de mi otro primo, decidí rentar un cuarto aparte en otro lado. Mi primer trabajo fue en un restaurante mexicano, pero tras muchas horas de trabajo y mal pagado, conocí a un buen amigo que me invitó a trabajar en la construcción y hacerme un oficio. De hecho, fue aquí que conocí a mi esposa, madre de mis hijos, trabajando en la obra. Fue que decidimos vivir juntos. Nos movimos para California, ya que allí el trabajo está mejor pagado. Tras 2 años buscando clientes para crear nuestro propio negocio, nos fuimos haciendo una buena reputación gracias a nuestro trabajo. Tras la llegada de nuestros hijos, decidimos crear nuestro propio negocio. La verdad que doy gracias a Dios por las grandes personas y trabajadores que puso en nuestro camino, ya que ellos son como una familia para nosotros. En mi negocio nos dedicamos a la remodelación de interiores y exteriores y lo que se puede hacer mientras el cliente pague. En una ocasión, un amigo de otro negocio me llamó para decirme que tenía un apartamento para remodelar y que por falta de espacio él no agarró ese trabajo, que si yo podía ir a hacer ese proyecto. Me entrevisté con el dueño y me llevó al apartamento y desde que llegamos a la puerta comencé a sentir un fuerte dolor en el pecho. Cuando me preguntó que si estaba bien, solo dije que sí. Lo juro por Dios santo. Mientras me iba mostrando el apartamento, un escalofrío recorría mi piel, pero no quise que se diera cuenta y seguimos recorriendo el apartamento. Yo escuchando lo que el cliente quería, pero la verdad, solo deseaba salir corriendo, hasta que por fin terminamos y me preguntó sobre el presupuesto. Entonces yo le expliqué que para dar un estimado mandaría a otra persona para que le hiciera una gráfica, para que él la viera y si le gustaba o decidía cambiar algo, lo podíamos hacer antes de empezar. El cliente estuvo de acuerdo. Después de 2 semanas nos llegó la aprobación del presupuesto. Llegaron los trabajadores y comenzaron las labores. Pero desde allí comenzó el aterrador de mi relato como inmigrante. Cuentan mis trabajadores que desde el primer día notaron cosas raras en el apartamento. Pasó tan solo una semana y se soltó el diablo. En altas horas de la madrugada, al no tener avances de la obra, acudí a supervisar por qué diablo Juan no contestaba el celular
ya que él trabajaba solo en las noches. Al abrir el departamento, a él lo encontré tirado y con marcas en el cuerpo. Lo primero que pensé fue que a lo mejor se cayó y se golpeó. Lo llevé al hospital y al reaccionar me dijo algo que nunca olvido. Patrón, patrón, por lo que más quiera, no vaya más a ese lugar. Necesito que me crea. Nos metimos a la boca del diablo. Imaginé que mi empleado se había golpeado la cabeza y mejor hablé con el doctor. Y su diagnóstico fue que mi empleado tenía alucinaciones y por ese motivo se accidentó. Al amanecer recibí la llamada del cliente, quien preguntó por qué había una ambulancia fuera de su departamento y tuve que decir que todo estaba bien para no preocuparlo. Le pregunté a mis otros trabajadores si podían continuar con el trabajo. Ellos dijeron que sí. El miércoles de esa semana por la noche me llamó el cliente muy molesto de ineficiencia. Le dije que yo personalmente iba a estar allí trabajando y chequeando que todo quedara como se había planeado y que el tiempo y material perdido lo iba a reponer yo. Al día siguiente hablé fuerte con mis trabajadores y todos me juraron que estaba equivocado, que ellos habían hecho todo bien y como terminaron temprano se fueron a sus casas. Pero no se explicaban por qué estaba todo dañado y menos entendían con qué diablos hicieron arañazos en las paredes, como si fueran garras. Algo estaba pasando y debía de haber una explicación lógica. Al día siguiente les dije que nos quedaríamos hasta las 8 de la noche para entregar el apartamento a tiempo. Mientras estuvimos casi por una semana pasamos de todo y solo les decía a mis trabajadores que no hicieran caso porque se escuchaban risas, llantos, se veían sombras y gente suplicando ayuda. El mero día en la noche, cuando se tenía que entregar el departamento, me llamó un trabajador muy asustado, afirmando que en la esquina de un cuarto había algo parecido a un niño de color negro, rascando con unas enormes uñas, y decía palabras como en otro idioma, que no supo por dónde se metió, y cuando se le acercó esa extraña cosa negra, parecía una sombra, solo seguía rascando como buscando algo, y cada que arañaba la pared, de esta brotaba sangre. Les juro que al oír eso por teléfono, de inmediato creí que mi trabajador, Martín, estaba borracho y decidí ir lo más rápido posible. Mientras seguía en la llamada con Martín, de allí el teléfono se escuchó una voz amenazante que decía: ¿y qué rayos me van a hacer? ¿Acaso traerán un sacerdote de nuevo? Al último casi lo maté. Ya mejor no te metas en terrenos ajenos y regrésate a tu país. ¿O quieres hacerlo en un ataúd? Se cortó la llamada al entrar al departamento. Al abrir la puerta no había luz. En eso escuché una voz que no olvido, la cual exclamaba: «Malditos, juré regresar por lo que es mío, y ustedes no me lo quitarán. Ese es mi tesoro, idiotas. Lucifugo Rofocales me lo encomendó». Por más que buscaba a mi empleado Martín, este no aparecía. En eso miré a alguien agachado escarbando la pared como buscando algo, y cuando creí que rasgaba y dañaba nuestro trabajo con alguna herramienta, quise frenarlo, y llegó primero que se me ocurrió fue agarrar un palo, y le pegué en su espalda, pero este se rompió. Allí un fuerte escalofrío recorrió mi piel, y otra cosa color negro, sin masa y esencia, salió de entre las paredes, y comenzó a rugir como si una bestia estuviera atrapada en ella. No supe qué era eso que estaba en la casa o si estaban tratando de sabotear mi trabajo. La verdad, por miedo corrí a una recámara donde había luz y en ella encontré a mi empleado Martín pegando bruscamente su cráneo contra la pared y de él brotaba abundante sangre. Lo agarré y como pude lo tiré al piso para tranquilizarlo. Después de un minuto regresó en sí, pero en eso se escuchaba como si la casa tuviera vida. Las escaleras lanzaban gruñidos, sus paredes lamentos y los pisos temblaban. Algo no grato por Dios, se estaba manifestando allí y quería escapar de sus paredes como si estuviera atrapado. Lo que no sabía es que solo requería de un poco de sangre humana y esa era la llave para que ese demonio se liberara y saliera de su prisión. Nos encerramos en esa recámara y quise marcar al 911, pues alguien había invadido el inmueble, pero de pronto todo se quedó en total paz.
Después de 5 minutos fuimos a ver qué estaba haciendo en la pared ese extraño sujeto y él ya no estaba. Pero en su lugar encontramos huesos y sangre regada en el piso, así como tierra negra y cosas extrañas como la que se utiliza en la brujería. En ese justo momento se escuchó la voz de una señora, la cual rezaba y pedía piedad a Dios. Le juro por mi madre que en cada rosario que la señora rezaba, las paredes crujían y algo en ellas se metía de regreso. Fue allí que gracias a la señora pudimos salir y solo la mujer nos exclamó: ya, por favor, huyan de aquí y no regresen. Dejen sus herramientas, corran mientras puedan y acudan a una iglesia antes de que regrese ese demonio y complete su cuota para poder escapar. De inmediato encendimos la camioneta. Me subí con mi trabajador herido y abandonamos ese trabajo. Después de que lo curaron, yo me quise quedar con la duda y regresé al lugar de los hechos sin meterme. En eso miré pasar una familia de inmigrantes mexicanos y les pregunté si conocía a una señora tipo cubana con collares y vestida de blanco. La joven me dijo que aquí todos la conocieron, pero solo pocos la saludaban por miedo, ya que ella era una potente santera y hacía trabajos de magia negra, así como revivir muertos, y peleaba con demonios, y que su casa era la que estaba enfrente del tercer piso, la número 43. Ya no pedía explicaciones ni detalles. Allí entendí que la santera era vecina del departamento que estábamos arreglando y que por descuido debe escapar algunos demonios y que estos cruzaron el portal cuando lograron que alguien los liberara con su sangre en la pared. Así ellos estaban escapando y nos salvamos de que no se llevaran las almas de mis trabajadores o hasta la mía. Renuncié a ese trabajo y ya después le pregunté a un amigo también que se dedicaba a la construcción que si conocía al dueño de dicho lugar, y este dijo algo que me aterrorizó y heló la sangre. Ay, amigo, a él nadie le quiere trabajar. De hecho, lleva años pagando a diferentes empresas por arreglar ese apartamento maldito, según porque lo quiere vender, y rápido, ya que allí a un lado vivía una mujer que hacía magia y trabajos con los muertos. Pero una noche algo la mató y desde entonces todo el lugar está maldito. Mejor ni te acerques si es que aprecias tu vida. El cliente una y otra vez me exigía el término del trabajo, pero nadie de nosotros quería regresar. Ya hablando con el cliente sobre la situación, este me dijo que me demandaría por incumplimiento de contrato, y eso sería mi ruina, ya que en los Estados Unidos las demandas siempre se ganan. Acudimos solo 3 trabajadores con el alma en la mano del susto, y gracias a Dios terminamos en 5 horas todo. Al salir de allí, sentí como si algo se me montara en los hombros y su peso me lastimó la espalda. Creí que era sugestión y no le di mayor importancia. De esto jamás le conté nada a mi esposa, pero una noche, a eso de la 1 de la mañana, me desperté por el ruido de la televisión y furioso le grité a mi hija, que estaba en un sillón con la luz apagada, que le bajara el volumen, ya que me sentía mal, pero ella no hacía caso. Le grité una vez más, un poco más fuerte, y mi esposa al despertarse me tocó la espalda y me dijo: ¿acaso estás loco? Mira la hora, mi amor. Son ya las 3 de la madrugada y Carla está durmiendo con Karina en la otra recámara. ¿Cómo crees que una niña de 5 años estaría despierta a esta hora? Señor Chemo San Juan, eso me asustó porque yo no estoy loco y algo estaba allí y se burlaba de mí. Y creo que ese algo lo saqué de ese maldito departamento. De repente se apagó la luz en toda la casa y se escuchó un grito muy fuerte en el cuarto de mi hija. Fuimos y ella estaba sudando frío y entre sueños me decía: ya no, papá, por favor, ya no regreses a trabajar allí. Mira, ese lugar es un portal abierto de donde al morir la bruja, una y otra vez se escapan los demonios y espíritus. Ella no puede descansar en paz, porque noche a noche se aparece y lo retiene. Creo Dios no le permite el descanso eterno hasta que alguien cierre ese portal paralelo. Dios mío, exclamé,
Una niña de 6 años hablando de todo eso. Me persigné y abracé a mi esposa, que estaba asustada. Al mirar a mi hija noté que en su cuerpo tenía las mismas marcas y rasguños que tenía mi trabajador. Las paredes del departamento, y eran las mismas que había hecho esa maldita sombra. Creo yo, un demonio que estaba liberando a otros seres de bajo astral. Acudimos al amanecer con un brujo haitiano muy bueno de la zona, y este me dijo al pie de la letra todo lo que pasamos. Él me ayudó sin cobrar un solo centavo. Me pidió unas cosas que no puedo mencionar, y lo más importante que me dijo: te ayudo porque quiero que ese bastardo venga el viernes en la noche, ya que le haré pagar todo lo malo que ha hecho. Así que tráeme las cosas que te pedí, y tu hija y familiares estarán bien. Ese demonio no se comerá sus almas. Así fue. Inmediatamente llegué con las cosas que me pidió, y cuando entré al apartamento le dije: aquí estoy con lo que me pediste. En eso se escuchó una voz: ven acá y no tengas miedo. Acércate y tráeme todo lo que te pedí. Cuando llegué al cuarto, estaba este brujo en la misma posición esquina en que miré primera vez a ese demonio. Estaba rascando la pared de la recámara de mi hija. En eso me dijo: acércate, no temas, estarás bien. Obedecí, y cuando entreví el hueco de la pared, y por Dios que no creí lo que había visto, salí corriendo y no paré hasta llegar a donde esta visión me mandó. Después no supe de mí porque perdí la razón de mis actos. Al día siguiente le llamé al cliente, le avisé que el apartamento estaría listo y que quería su firma para hacer la entrega ese mismo día, y que por favor fuera a las 8 de la noche. Extrañado y tembloroso preguntó por qué a esa hora, y solo indiqué porque era la única hora que podía verlo, ya que tenía mucho trabajo. El cliente no estaba tan confiado, pero por fin aceptó. A los trabajadores le pedí que se fueran a descansar, que yo me haría cargo de todo. El cliente llegó puntual junto a su esposa y su hijo, pero antes de ver el apartamento, me dijo el señor: por favor, prométeme que lo que vi en la gráfica va a ser igual al trabajo terminado que te pedí. Sonriendo le dije que sí, y mucho mejor. Subimos al apartamento y cuando prendí la luz, la esposa no podía creer lo que veía. El señor estaba contento y me dijo: diablos, eres muy bueno. Ahora sí lo podré vender y así deshacerme de todo esto. Ellos siguieron viendo el apartamento un poco más y entraron sin fijarse al cuarto donde la sombra esa rascaba la pared. Yo me quedé en todo momento atrás y solo se escuchó una voz que decía: qué bueno que ya vinieron, malditos. ¿Acaso no me van a visitar? De seguro ya se quieren liberar de mí. Ellos se quedaron sorprendidos y en eso se volvió a escuchar: pasen, los quiero ver. Entraron al cuarto y se veía una mujer de raza negra, de aproximadamente unos 80 años de edad, acostada en la cama. El cliente no podía creerlo. Volteó y me dijo: ¿qué diablos hiciste? La señora volteó y me dijo: tú ya puedes irte, ya cumpliste con lo tuyo. Ahora tengo que hacer cuentas con mi familia, y por favor cierra la puerta y reza a tu Dios, que de esto me encargo yo. Una vez que cerré la puerta, se apagó la luz y una voz me gritó en lo oscuro: tú ya hiciste lo correcto, ahora ve con tu familia, que por fin nosotras ya vamos a descansar en paz, porque este maldito tuvo que ver en mi muerte, y por su ambición de vender este maldito edificio, contrató otra bruja negra, donde liberaron demonios para sacarnos de aquí y vender, y estos me mataron. Ahora creo que ya tendré paz. Gracias a Dios logré liberar a mi familia y a gente cercana. Les pido una disculpa, tal vez actué mal, pero la ambición de este mal hombre por apropiarse de un inmueble que no era suyo y venderlo lo llevó a tocar terrenos ajenos, y su afán lo llevó al mismo infierno. Ahora la santera ya descansa con sus santos en paz. Ese maldito está ardiendo en el infierno, y nosotros por miedo no regresamos a Texcoco, Estado de México. Anaís Veloz, escritora paranormal. En la descripción de este video
el link de su página de Facebook. Síguela. El juego de la ruleta rusa, primera parte. Quisiera narrarte mi experiencia de tal forma en la que no pudiese sonar como un monstruo. Y es que hasta cierto punto entenderé si decides no publicarla, pues sé que no tengo justificación por lo que hice. Por lo que sí te puedo asegurar es que he pagado muy caro mi pecado y lo seguiré haciendo durante toda la eternidad, pues no creo que esa alma me deje de atormentar jamás. Hace algunos meses solía pasármela de fiesta en fiesta con mis amigos. Acababa de cumplir los 20 y había decidido tomarme un año sabático para descansar, así que el vino, los excesos y las mujeres no podían faltar. Siempre gocé de una buena posición económica, al igual que mis amigos. Es por eso que solíamos no tener límites ni en el gastar, ni en el actuar, pues me encantaba humillar y avergonzar a la gente. Cierto día doña Remedios llevó a Julián, su hijo, a podar el jardín. Mis papás confiaban tanto en ella que terminaron por contratarlo de planta, y poco a poco lo fuimos metiendo a nuestro grupito de amigos. Le regalábamos ropa y calzado para hacerlo sentir parte de nosotros. Un día Germán llegó a mi casa con una pistola. Dijo que durante sus vacaciones en Estados Unidos había estado jugando con sus primos a la ruleta rusa. En ese tiempo, para serte sincero, ninguno de nosotros habíamos escuchado hablar de tal juego. Así que mientras nos explicaba el tan famoso juego, yo comencé a servir unos tragos para ir entrando en ambiente. El juego consistía en colocar una bala dentro de un tambor de revólver, girar el cilindro sin ver dónde quedó el proyectil, para después colocar el cañón en la sien y presionar el gatillo, y así medir la suerte de cada uno de los jugadores. Ese día recuerdo bien que Julián se rehusaba a jugar, pero la presión de Germán y el resto de los chicos se estaba saliendo de control, a tal grado que lo sujetaron entre varios y puse el revólver en mi cabeza, y cuando estaba por apretarlo, Germán me dijo que era el turno de Julián, que no podía adelantarme. Este trataba de soltarse y los chicos hacían un esfuerzo sobrehumano para tenerlo quieto. Así que me acerqué a toda prisa y puse el revólver en su cabeza y sin pensarlo apreté el gatillo. Y desafortunadamente esta vez la bala había salido provocando que Julián se desvaneciera en los brazos de Germán. El ruido del disparo alertó a mis padres, que salieron a toda prisa al jardín. Y al ver tan terrible escena, mi padre enfurecido comenzó a gritar: «¿Pero qué demonios han hecho, muchachos pendejos?», dijo mientras ponía el cuerpo de Julián sobre el pasto. «Papá, la bala era para mí», le decía agarrándome la cabeza sin poderlo creer. «Rebeca, llama a una ambulancia, que aún tiene pulso Julián», le gritaba a mi madre mientras trataba de auxiliarlo. Lamentablemente, Julián perdió la vida camino al hospital. Y Remedios, su madre, declaró en nuestra contra. No la juzgo, pues era su hijo, pero nuestros padres no permitirían que pasáramos la cárcel, y al no llegar a un acuerdo con ella, no tuvieron más remedio que acusarla de robo y meterla presa. La familia de Gerardo pagó una fuerte suma de dinero para que no se nos acusara de asesinato, con decirte que ni siquiera llegamos a pisar el Ministerio Público. Eso sí, a la mañana siguiente, todos salimos del país con destinos diferentes. A Gerardo lo mandaron a Canadá, Tomás se fue a Chile, Enrique a Uruguay y yo a España. Al despedirnos en el aeropuerto, hicimos la promesa de mantenernos en contacto, pero rápido lo olvidaron, supongo porque cada quien hizo su vida, olvidando aquel fatídico día. Pero Germán y yo no pudimos hacerlo, pues fuimos los culpables directos de su muerte, y el remordimiento no nos dejaba vivir. Durante el vuelo a España, juro que podía ver a Julián reflejado en la ventana, y trataba de convencerme de que al ser tan reciente su muerte era normal, que al pasar de los días dejaría de sugestionarme. Pero fue todo lo contrario, pues lo soñaba a diario reclamándome el por qué había acabado con su vida. Estaba bajando mucho de peso y solía escuchar claramente a Julián decir mi nombre. Cierto día invité a cenar a una chica al departamento. Estaba por servir el vino cuando recibí una llamada de mi padre. Le dije que me diera algunos minutos y ella aceptó.
Tardé más de lo que imaginaba, pues mi padre me contaba que Remedios por fin había aceptado un trato y ella diría que Julián cometió suicidio y mis padres levantarían los cargos por robo y así podríamos regresar a casa. Sé que sonará bastante desvergonzado de mi parte, pero sentí un gran alivio luego de escuchar que Remedios había accedido a colaborar. Aunque no lo crean, me preocupaba que una señora mayor estuviera presa. Después de colgar regresé con mi cita y vi que había 2 copas de vino medio vacías. Algo confundido me quedé mirándola y la chica lo pudo notar, pues después de algunos segundos me dijo: ¿cómo no me habías dicho que vivías con un amigo bastante divertido? Decía entre risas. ¿De qué amigo hablas? Le respondí bastante sorprendido. ¿De quién más va a ser? De Julián. Creo que se llama tu amigo. En ese momento que un frío recorría todo mi cuerpo. Era imposible que estuviera ahí y yo jamás le había hablado de él. Traté de no ponerme nervioso y le pregunté qué le había dicho. A lo que ella muy sonriente respondió que solo le contaba de nuestras múltiples borracheras y cómo es que nosotros la aceptamos a pesar de ser de una familia humilde. En ese momento no pude más y me eché a llorar y le pedí que se fuera. Bastante confundida tomó sus cosas y se marchó de mi departamento. Rápidamente tomé el teléfono y le marqué a Germán para contarle lo sucedido. Pero este parecía no estar sorprendido, pues me dijo que las cámaras de seguridad de su casa habían captado la noche anterior un hombre asomándose por una de las ventanas y al pedir que le ampliaran la imagen se dio cuenta de que era Julián. ¿Qué vamos a hacer, Germán? Necesitamos hablarle a los chicos y contarle lo que está pasando. Tú háblale a Tomás, que yo le marcaré a Enrique, repuso Germán. Estaba intentando llamarlo, pero por más intentos que hacía, Tomás no respondía. ¿Y cómo iba a hacerlo si Tomás estaba muerto? Y es que después de algunas horas de no poder contactarlo, recibí una llamada de mis padres para avisarme que Tomás se había suicidado. Y el muy estúpido había dejado una carta donde explicaba a detalle todo sobre la muerte de Julián. Así que era de suma importancia que tomara un vuelo de regreso a México. Así que tomé el primer vuelo. Al llegar me dirigí de inmediato a la funeraria donde la familia y amigos esperaban la llegada del cuerpo de Tomás, proveniente de Chile. Y ahí me encontré con Germán, que estaba bastante nervioso con la dichosa carta. Le marcamos a Enrique, que fue el primero en llegar a México, y este nos dijo que por motivos de seguridad sus padres le habían prohibido asistir al velorio, pues ellos creían que era muy probable que fuera la policía a investigar. Quedamos de vernos en un café para ponernos de acuerdo con la versión que daríamos, y todos optamos por culpar a Tomás, pues él ya no tendría nada que perder. El hermano de Enrique, que lo acompañaba, se molestó al escucharnos decir aquello y comenzó a gritarnos que no hiciéramos responsables de nuestros actos y dejáramos de culpar a gente inocente, pues según decía, pagaríamos muy caro nuestras acciones. Y en eso tenía toda la razón, pues de regreso a su casa, Enrique perdió el control del coche, provocando que este diera varias vueltas y saliera Enrique disparado, quedando tendido en el frío asfalto con una mueca de terror. En cambio, su hermano no sufrió raspón alguno. Según se cuenta que el chico quedó medio loco, pues jura que vieron a Julián parado a media calle y eso provocó que perdieran el control del vehículo. Mi papá me dijo que Tomás tenía la misma mueca de terror que Enrique. Te juro que no podía creer que hubiera muerto. 2 de mis mejores amigos en circunstancias tan extrañas. Estábamos en la casa de Germán cuando este me dijo que todo esto era obra de Julián y que no descansaría hasta vernos a todos muertos. Dicho esto, se encarreró a toda prisa para saltar por el balcón sin motivo alguno. Quedamos en shock al ver a aquellos sus padres y yo, pues en ese momento tomábamos una copa de vino. Te juro que esto me estaba volviendo loco, pues aún no me he podido reponer de la muerte de Germán. Sé perfectamente que Julián está cobrando venganza por lo que le hicimos. Lo que aún no entiendo es por qué me ha dejado a mí hasta el final. No quiero morirme como el resto de mis amigos, pero tampoco es vida el estarlo viendo en todas partes. Mis padres están tan asustados como yo, que hemos optado por otras opciones un poco menos convencionales. Mañana viajaremos a Cuba y visitaremos un santero a ver si él es capaz de acabar con el odio de Julián y por fin me pueda dejar en paz.
Trovadores, antes de continuar con la segunda parte de este relato, te pido que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Con tu ayuda, lograremos que este video llegue a 1000 likes. Continuamos. El juego de la ruleta rusa, segunda parte. No puede ser. Esto se está saliendo de control. Creí que el venir a Cuba resolvería mis problemas, pero cada vez las cosas se están tornando más perturbadoras. Al llegar a Cuba, un grupo de hombres nos esperaban para llevarnos con el santero. Se podía sentir el ambiente bastante tenso, pues temía que al saber del asesinato de Julián, nos denunciarían a la policía, o en el peor de los casos, lo usaran para extorsionarnos. Pero mi padre dijo que no había nada de qué preocuparme, que era gente de su entera confianza. Aunque eso de mucho o de poco sirvió, pues mi madre estaba tan alterada que comenzó a vomitar. Creyendo que era por los nervios, no le prestamos mucha atención hasta que llegamos con el santero. Ahí fue que nos dimos cuenta realmente de las cosas, pues era más grave de lo que imaginábamos. El santero pidió que colocáramos a mi madre frente al altar que tenía lleno de frutas, muñecas, flores, comida y algunas piedras pintadas, como simulando una cara, sin olvidar las velas y algunas figuras de santos. También tenía unas vasijas con algunos cuchillos enterrados, que para ser honesto, no me atreví a preguntar qué era. Al acercarse a mi madre y colocarle una de sus manos en su frente, con la otra tomó un gran puro y mientras fumaba, algunas de las personas que nos recogieron en el aeropuerto hacían una especie de oración, la cual no lograba entender. A los pocos minutos pidió que le trajeran unos caracoles y al lanzarlos al piso quedó horrorizado. Bastante desconcertados le preguntamos que si todo estaba bien, pero él parecía no escucharnos. Solamente veía los caracoles fijamente. De repente sus ojos se pusieron en blanco y empezó a temblar fuertemente. Creíamos que tendría una convulsión, pues su cuerpo se contorsionaba bruscamente sin dejar de temblar. Estábamos por acercarnos, mi padre y yo, para tratar de acostarlo y evitar que se golpeara, cuando salió una mujer detrás de una de las largas cortinas blancas y nos dijo con voz firme: «No se atrevan a tocarlo». «Señora, por Dios», repuso mi papá, «solamente queremos ayudarlo. Él no necesita su ayuda». «¿Pero qué demonio?», gritó mi padre desobedeciendo las órdenes de la mujer. Y justo cuando quiso tomarlo del brazo, la cara del santero se transformó en el rostro de Remedios, la mamá de Julián, y con una voz aterradora dijo señalando a mi mamá: «Tú morirás». Mi padre y el santero cayeron desmayados al tiempo y mi madre tuvo una crisis nerviosa, motivo por el cual la tuvieron que dejar hospitalizada. Después de ponerle un sedante, el doctor me dijo que me fuera a descansar, pues mi madre no despertaría hasta el siguiente día. Roberto, que era uno de los ayudantes del santero, me llevó de regreso a la casa para ver cómo seguía mi papá. Y al llegar, encontré a mi padre bastante mejorado. Me explicó que debíamos irnos a México de inmediato y llegar a un arreglo con Remedios. Bastante confundido le dije que ¿qué tenía que ver ella en todo esto? A lo que él, bastante triste, me explicó que Remedios también era una practicante de la santería y que había ofrendado a mis amigos a uno de sus santos en venganza por el asesinato de su hijo, y que como yo había sido el que había presionado el gatillo, yo tendría que sufrir más viendo la muerte de mis seres más queridos. En ese momento no pude más y me derrumbé. Sonará desvergonzado de mi parte, pero no se me hacía justo que Remedios se estuviera cobrando la vida de su hijo con tantas muertes, cuando yo lo único que hice fue preocuparme todo el tiempo que ella estuvo presa. Mi padre trataba de consolarme diciendo que le ofreciera una buena cantidad de dinero para que le perdonara la vida a mi madre y quedara paz y salvo con ella. «¿Y si se niega, papá? ¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé, hijo, pero pensemos en que aceptará. Ella es muy pobre y no creo que se resista a tan jugosa suma». «Y este tipo», dije refiriéndome al santero, «¿por qué no habla con Julián para que nos perdone y su mamá nos deje en paz?» «Ay, hijo, ese es otro problema. La ira y el dolor de Remedios ha hecho que el alma de Julián siga permaneciendo aquí en este plano terrenal. Y de lo que ella no se ha dado cuenta
es que el joven sufre por no descansar. Él no quiere venganza, solamente quiere descansar en paz. Si no quiere venganza, ¿cómo es que asesinó a mis amigos? No fue Julián, hijo. Fueron esos demonios que Remedio mandó, que se hacen pasar por él. Estábamos muy entrados en la plática cuando nos avisaron que lamentablemente mi madre había sufrido un infarto y por más esfuerzos que hicieron para salvarla, no lograron hacerlo. Mi padre se volvió loco, comenzó a golpear las paredes y juró vengarse de Remedios, costara lo que costara. Roberto nos ayudó con la papelería para llevarnos el cuerpo de mi mamá a México. Una de mis tías ya tenía todo arreglado lo del funeral cuando llegamos. Allí asistieron los papás de mis amigos a darnos el pésame. Y fue cuando mi padre les comenzó a contar lo que había pasado en Cuba y que Remedios era la culpable de la muerte de sus hijos y que tenían que ayudarle a vengar la muerte de mi madre y sus hijos. Pero mi padre no esperó jamás la cruel respuesta de quienes se decían sus amigos, pues cruelmente le dijeron que ellos no ayudarían a salvarme la vida, pues debía morir de la misma manera cruel que murieron sus hijos. Papá trataba de explicarles que únicamente quería vengar su muerte, pero ellos se negaron a seguirlo escuchando y se marcharon del lugar. Quedamos en shock ante su actitud. Después del funeral mi padre comenzó a enfermar misteriosamente hasta perder la vida. Y a mí ahora no solamente me sigue atormentando Julián, sino que ahora veo y escucho a mis padres y amigos pidiendo ayuda. Pero estos están totalmente descarnados y en agonía. Creo que Remedios quiere volverme loco o orillarme al suicidio como lo hizo con Tomás y Germán. No quiero morirme, pero sé que Remedios no me perdonará, así que espero pacientemente el día que esta desalmada mujer decida tomar mi vida. Y tarde me di cuenta que esta vez el dinero de nada sirvió. Hasta la fecha el santero no responde mis llamadas y nadie ha querido ayudarme. Y lo único que me consuela es saber que con mi muerte finalmente Julián, mis padres y mis amigos por fin podrán descansar en paz. Trovadores, espero les haya gustado este relato escrito por Anaís Veloz y puedan seguir su página, la cual se encuentra el link en la descripción de este video. El origen del pecado, escrito por J.L. Sonayón. En la descripción, el link de su página de Facebook, El Rincón del Terror. Síguelo. La tristeza se acostumbró a visitarme con frecuencia este último tiempo. La mala racha parece nunca acabar. Sinceramente, jamás pretendí que las cosas se dieran así, pero por desgracia esta es mi realidad. Existe un conocido proverbio el cual nos enseña que valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Dios mío, ¿cuánta verdad hay en eso? Mi historia es como la de tantos, solo pasarme todo el día trabajando y descansando poco. Una secuencia monótona que se ha ido debilitando con el paso del tiempo, aunque en realidad hace 17 años que vengo con la misma rutina, una que muy de a poco me ha destruido la mente por completo. Sin embargo, supe tener una buena vida, ser un padre ejemplar y un afectuoso esposo, pero algo oscuro se cruzó en mi camino, una situación límite que puso en juego mis valores, un episodio que me recalcó que los cuentos de hadas no existen. Todo sucedió un domingo por la mañana, cuando yendo hacia el trabajo, observé a una joven en apuros a mitad de camino. «Hola, veo que tienes problemas con tu coche», le dije, luego de aparcar a un costado de la avenida. «Así es, creo que algo le sucedió al motor. De la nada se detuvo y comenzó a emanar un aroma extraño». «Qué mala suerte. Mira, algo sé de mecánica, si quieres puedo revisarlo». «Me encantaría, pero por la ropa que traes debes estar yendo a tu trabajo. No quiero que por mi culpa llegues tarde». «No te preocupes, ahora aviso a mi compañero que me demoro unos minutos. Prefiero eso a dejarte sola aquí, es muy peligrosa esta zona». «Sí, eso noté. Veo mucho descampado y algunos asentamientos a lo lejos». «Así es, desgraciadamente se ha llenado de maleantes todo el lugar, pero en fin, veamos qué le pasa a tu coche». Luego de unos minutos, pude percatarme que el radiador tenía un desperfecto, por el cual había perdido mucha agua.
El tema es complejo. El vehículo está prácticamente fundido. No me digas eso. Lo siento, señorita. Tendrá que desembolsar mucho dinero para repararlo. Calculé que debía cambiar gran parte del motor. Qué tonta fui. Debí haberme dado cuenta. Eso me pasa por siempre estar sola. Tranquila. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Recuerda que nada es casualidad en la vida y no te pongas mal. No olvides que son solo hierros. Tienen solución. Gracias, eres muy amable, pero ahora mejor sigue camino a tu trabajo. Tu relevo se va a molestar. Descuida, él me debe muchos favores. Dime, ¿tiene enganche tu auto? Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Señorita, ¿no pensará dejar tirado a la avería su coche? Si lo hace, al regresar no encontrará nada de él. Oh, cierto que aquí se roban todo. De igual manera no te preocupes, llamaré a un servicio de grúas. Oiga, mujer, gastarás un dineral y encima te dejarán aquí esperando por horas. Insisto, déjame remolcar el coche. Bueno, está bien. Se nota que consigues lo que quieres, respondió ella con una sonrisa seductora. Aquella frase quedó revoloteando de un lado a otro en mi mente. Sin embargo, no le di importancia, pero al correr de los días me di cuenta lo equivocado que estaba. Su nombre era Pamela, y créanme que no podía sacarla un segundo de mi cabeza. Desde entonces mi vida de a poco comenzó a nublarse, o al menos dejó de interesarme aquello lindo que me rodeaba. No se imaginan lo frustrante que me resultaba mirarle los ojos a mi esposa y pensar en Pamela, o preferir pasar la tarde con mi amante. En vez de estar con mi hijo, me convertí en un ser despreciable. Los días pasaban y mi vida se convertía cada vez en una sucia mentira, al punto de hacerme dudar de lo ficticio y lo real. No obstante, una noche estando en el apartamento de Pamela, ella me planteó un tema un poco confuso. Oye, Jorge, necesito hablar contigo. Sí, antes que nada, ¿quieres pizza con anchoa o albahaca? Ay, deja eso. Es importante lo que tengo para decir. Perdón, Pame, no me di cuenta. Ya está, ahora siéntate. No me asustes. ¿Qué está pasando? Sucede que no estoy cómoda. ¿Cómo es eso? Lo que oíste. Estoy harta de no poder hacer nada contigo. Vivimos encerrados en este apartamento. No podemos salir juntos ni siquiera a la esquina. Bueno, tranquila. ¿Sabes cómo son las cosas? No, querido. Vos me prometiste otra cosa. ¿Acaso olvidaste esas largas noches que me llamabas de tu trabajo, diciéndome lo cansado que estabas de tu esposa? La verdad, inentendible tu planteo, Pamela. Perfectamente sabes que soy un tipo casado. ¿Qué pretendías? Un compañero, no un idiota que solo quiera verme para tener sexo. Estoy asqueada de ser la tercera en discordia. Esto no es lo que quería. Bueno, perfecto. Entonces me voy. No sé qué bicho te picó. Sabías las reglas del juego y también que mi familia jamás podría abandonarla. La verdad me voy decepcionado. Hice muchas cosas por vos. ¿Y esta es tu paga? La verdad fue hermoso mientras duró. Hasta nunca, Pamela. No, no me dejes, Jorge. Yo te amo mucho más que tu mujer. No me hagas esto, por favor. Sal, suéltame. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Realmente sos nociva, demasiado tóxica. Claramente me dejé llevar por el envase y no por su contenido. Adiós. A mí no me ves más la cara, le grité antes de salir de su apartamento. Aquella noche sentí mucha tristeza. Era consciente que la había tratado muy mal, pero en el fondo sabía que debía hacerlo. De lo contrario, ella arruinaría por completo mi vida. No obstante, el día siguiente llenó de mensajes mi casilla de llamadas. Estuvo tan intensa que me costó horrores concentrarme en mi trabajo. Por esa razón, no solo decidí bloquearla del celular, sino borrarla de mi vida. Lo primero que hice fue cambiar de número telefónico, aunque no sé cómo volví a conseguirlo. Eso me inquietó demasiado, pues si bien nunca le di mi dirección,
sabía que tarde o temprano ella lo obtendría. A todo esto, y pese a mis miedos, la relación con mi esposa había renacido. Ese fuego intenso volvió a arder y éramos más felices que nunca. Sin embargo, una tarde, mientras la llevaba al médico, pude ver por el espejo retrovisor que un coche nos seguía muy de cerca. Su parabrisas era tan oscuro que no me permitía ver su rostro, aunque en el fondo imaginaba quién podría ser. Fue entonces que al ingresar a la intersección de la avenida, el vehículo aceleró y me encerró en el carril. Seguido esto, abrió su puerta y allí estaba ella, Pamela. Malnacido hijo de puta, prefieres a tu mujer antes que a mí, desagradecido. Te entregué todo, mi corazón, mi cama, así me pagas. En ese momento mi cara lo decía todo. Tenía al frente a mi amante haciendo un escándalo en medio de la calle, aún al lado de mi esposa, mirándome sin entender lo que sucedía, y a mi niño llorando o asustado en su sillita. ¿Qué más peor se podía poner? Solo tenía a bajar del coche y sin pensarlo dos veces, hice algo que hasta hoy poco me enorgullece. La ignoré, la desconocí y la traté de desquiciada. Aunque sea un golpe bajo, eso funcionó. Mi mujer no le creyó nada. Además, ella no tenía una sola prueba de mi engaño. Simplemente quedó como el furioso ataque de una maniática demente a una indefensa familia. El tiempo siguió su curso. 3 meses pasaron cuando una noticia horrible recibí en mi trabajo. Una pérdida de gas había ocasionado una fuga fatal dentro de mi casa. Mi esposa y mis niños se encontraban en ese momento durmiendo. Ninguno de ellos sobrevivió. El dolor fue implacable. Hasta el día de hoy sigo enojado con Dios. No entiendo por qué no me llevó a mí en lugar de ellos, pero tanta angustia finalmente tuvo su explicación. Hace algunos días recibí una carta. La misma no tenía remitente, pero claramente estaba destinada hacia mí. La carta decía: querido Jorge, a pesar de todas tus mentiras y destratos, yo te sigo amando. Sé que vos en el fondo también lo haces. Por eso te ruego que lo pienses. Solo imagina lo felices que podríamos ser. Entiendo tu enojo. Créeme, soy consciente de tu pérdida, pero bueno, es el sacrificio que Samantha me siguió para poder llegar a tu corazón. Entiende que sin tu esposa y tu pequeño, ahora tengo el camino libre. Por favor, no te enojes, ni conmigo, mucho menos con Samantha. Ella solo accedió a mi pedido. Te amo, con mucho cariño, Pamela. La furia que sentí al leer estas líneas no tiene explicación. Así que sin dudarlo tomé las llaves de mi camioneta y fui directo al apartamento de Pamela. Llegué, toqué varias veces el timbre, hasta que finalmente la demente me abrió. Jorge, mi amor, qué feliz de ver. Ni siquiera dejé que terminara la oración, así que la golpeé con mi puño y le rompí la nariz. Maldita asesina, ¿por qué lo hiciste? Mataste a un niño, enferma. Ay, mi nariz, yo no maté a nadie, fue Samantha. Ella me dijo que solo debía darle los nombres y ella se encargaría. Ese era el pacto de sacrificio. ¿Quién carajos es ella? Una chamán. Ella supo de mi sufrimiento y juntas hicimos un hechizo de amarre. ¿No ves que no puedo vivir sin ti, Jorge? ¿Qué? Me quitaste lo que más amaba en el mundo solo por un capricho. Es amor, puro y sincero. Suéltame, vas a pagar con tu sangre la vida de mi familia, pero antes me vas a decir dónde encontrar a esa maldita bruja. No sé cómo hacerlo. Ella apareció sola y tocó mi puerta. Dijo que presentía mi angustia y dolor. ¿Dónde vive esa arpía? Te juro que no lo sé. Dime, carajo. En ese momento comencé a golpearla con tanta fuerza e intensidad que sin darme cuenta le destrocé por completo el rostro. Dios mío, la acabé asesinando. Envuelto en un ataque de ira, empecé a idear cómo deshacerme de su cuerpo, pues todo el apartamento estaba teñido en sangre, pero justo en ese momento fue cuando escuché unos pasos a mis espaldas. ¿Quién anda ahí?, exclamé desesperado. Tranquilo, tranquilo, Jorgito, mírate.
Eres más hermoso en persona. ¿Eh? ¿Quién carajos es usted, anciana? Qué lindos modales. Mi nombre es Samantha. Tú, maldito engendro, asesinaste a mi familia. Espera, espera. Solo dame un minuto, por favor. Después de eso puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué los mató? Eran mi vida. Lo hubieses pensado antes de serle infiel, ¿no te parece? Además, yo solo acaté el pedido de esa mujer que acabas de asesinar. Pero, ¿por qué le hizo caso? ¿Qué ganaría una anciana como usted con todo esto? Pues tu amor, Jorge. ¿Qué crees? Ni bien vi tu foto, me di cuenta que eres igual a tu abuelo. ¿Qué dice, señora? Lo que oyes. Muchos años fui la amante de Gumersindo Araya. Silencio. Está manchando el honor de mi abuelo con sus mentiras. Piensa lo que quieras. Él y yo nos amábamos mutuamente. Lo acompañé hasta sus últimos días. Maldita bruja. ¿Eso qué tiene que ver con la muerte de mi familia? Pues mucho. Cuando percibí el sufrimiento de Pamela y me enseñó tu fotografía, quedé impactada. Eres una radiografía de tu abuelo. Son idénticos. Entonces, ¿a qué llega todo esto? Déjame terminar de hablar, aunque de igual manera te quedan solo 20 segundos. ¿Eh? ¿Qué cosas dice? Después de ver la foto, decidí hacer el amarre, pero no para Pamela, sino para mí. Lo único que debía hacer era quitar del camino a tu familia y a esa muchacha de la cual te acabas de encargar. Pero, nada, bien, pasó el minuto, ahora sí, eres mío para siempre. Lo que tú ordenes, mi amor. ¿Qué quieres que haga por ti? Llévame a casa. Bien, iré por mi camioneta. Espera, mejor iremos en mi escoba. Ay, te amo tanto, Jorge. No sabes cuánto yo a ti, Samantha. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado este relato de J.L. Sonayón. Recuerda dejar un like y un comentario. Eso ayudaría muchísimo. Comparte el video en tus redes sociales o con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Trovadores, te invito a que vayas a Amazon y adquieras mi libro 7 relatos basados en hechos reales. Maldita obsesión. En el comentario fijado y la descripción del video estoy dejándote el link.